2 días. Solo faltaban 2 días para que Bernardo y Hortensia celebraran 50 años juntos. 50 años de matrimonio. Y Graciela, mi esposa, ya había prometido a sus padres un crucero de lujo de $100,000. Lo había anunciado en la mesa, frente a toda la familia, con esa sonrisa que yo conocía demasiado bien. Radiante. Segura. Como si el dinero ya estuviera en su mano. Como si yo ya hubiera dicho que sí. Como si mi cuenta bancaria fuera un pozo sin fondo que ella podía tocar cuando quisiera, para lo que quisiera, sin preguntarme nada. Lo que Graciela no sabía era que esa misma mañana, mientras ella dormía tranquila en nuestra cama, yo ya había bloqueado todas las tarjetas adicionales. Había cerrado las cuentas a las que ella tenía acceso. Había cancelado cada autorización que llevaba su nombre. Todo. En silencio. Sin gritos. Sin discusión. Sin darle ninguna señal de lo que estaba a punto de pasar. Yo estaba sentado en el estacionamiento del banco, con el motor apagado y las manos quietas sobre el volante, y lo único que pensaba era que debía haberlo hecho mucho antes. No fue una decisión tomada en un momento de rabia. No fue un impulso de madrugada. Fue algo que se fue construyendo durante años, capa por capa, silencio por silencio, retiro por retiro, hasta que llegó un punto en el que yo simplemente no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Porque no estaba bien. Hacía mucho tiempo que no estaba bien. Y yo había sido tan bueno fingiendo, tan disciplinado callándome, tan paciente aguantando, que nadie a mi alrededor había notado cuánto me había costado llegar hasta ahí. Cuánto me había costado en años, en esfuerzo, en dinero, en dignidad. Me llamo Armando. Tengo 48 años. Llevo 22 años casado con Graciela. Y si alguien me hubiera dicho al principio que iba a terminar bloqueando las tarjetas de mi propia esposa 2 días antes de una celebración familiar, le habría dicho que estaba loco. Porque yo no soy de los que hacen escándalo. No soy de los que gritan ni golpean mesas ni mandan mensajes amenazantes a las 2 de la mañana. Soy el tipo que trabaja. El que resuelve. El que paga. El que calla. El que aguanta. El que siempre encuentra la manera. Durante 22 años, eso fue exactamente lo que hice. Trabajé, resolví, pagué, callé, aguanté y encontré la manera. Y por 22 años, eso no fue suficiente. Siempre se necesitaba un poco más. Siempre había algo que cubrir. Siempre había alguien esperando que yo apareciera con la solución. Esa mañana, en ese estacionamiento, con el teléfono en la mano y la pantalla del banco todavía abierta, decidí que ya no iba a aparecer más. Al menos no de esa forma. Al menos no para eso. Pero para entender por qué llegué hasta ahí, necesito contarte desde el principio. Porque esto no empezó con el crucero. No empezó con los $100,000. No empezó con la promesa que Graciela les hizo a sus padres sin consultarme. Esto empezó mucho antes. Empezó en los primeros años de nuestro matrimonio, cuando los pedidos eran pequeños y las justificaciones sonaban razonables. Cuando yo todavía creía que ayudar era lo correcto. Cuando todavía no entendía la diferencia entre ayudar a alguien y permitir que alguien te use. Cuando Graciela y yo nos casamos, yo tenía 26 años y ella 24. Éramos jóvenes. Éramos optimistas. Yo acababa de conseguir un trabajo estable en una empresa de construcción, ganaba bien para mi edad, y tenía muy claro que quería construir algo sólido. Una familia. Una casa. Un futuro. Graciela era hermosa, era alegre. Era de esas personas que iluminan un cuarto cuando entran. Y yo estaba completamente enamorado de ella. No lo dudo. Lo que sí dudo es si alguna vez ella estuvo enamorada de mí, o si estuvo enamorada de lo que yo representaba. De la estabilidad. Del ingreso fijo. De la persona que siempre iba a estar ahí para resolver. Los primeros años fueron buenos. O al menos eso me dije a mí mismo durante mucho tiempo. Vivíamos con lo que yo ganaba, ahorrábamos un poco, salíamos los fines de semana, visitábamos a su familia. Bernardo y Hortensia siempre me recibieron bien. Me llamaban el yerno responsable. El que sí había resultado. Y yo me sentía orgulloso de eso. Trabajaba más duro para merecer ese título. Para no decepcionar. Para demostrar que era el hombre que todos creían que era. Lo que no vi en ese momento, o tal vez sí vi y decidí ignorar, fue que desde muy temprano Graciela comenzó a hablar del dinero de una manera que me incomodaba. No de nuestro dinero. Del mío. Como si lo que yo ganaba fuera un recurso compartido que ella tenía derecho a administrar sin pedirme opinión. Pequeñas cosas al principio. Una compra que no habíamos planeado.
Un gasto que ella justificaba con una frase rápida y seguía con otra conversación. Yo no decía nada. Pensaba que era parte de construir una vida juntos. Pensaba que con el tiempo íbamos a encontrar un equilibrio. El equilibrio nunca llegó. Lo que llegó fue algo muy diferente. Y para cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando, ya llevaba años dentro de un patrón del que no sabía cómo salir. Un patrón que había crecido tan despacio, tan silenciosamente, que se había vuelto invisible para mí. Hasta esa mañana en el estacionamiento del banco, cuando lo vi todo con una claridad que me dolió en el pecho. Fueron años de pequeñas decisiones que Graciela tomaba sola. Años de gastos que yo descubría después, en el estado de cuenta, con una explicación que siempre sonaba lógica pero que nunca me había consultado. Años de sentirme responsable de una vida entera que se construía según los deseos de otra persona, mientras yo simplemente pagaba la factura. Y lo más difícil de todo no era el dinero. Era la sensación de que nadie lo veía. De que nadie preguntaba cómo estaba yo. De que mi esfuerzo era tan normal, tan esperado, tan dado por hecho, que había dejado de ser mérito para convertirse en obligación. 2 días. El reloj seguía corriendo. Y yo ya había tomado la decisión más importante de mis 22 años de matrimonio. Ahora solo quedaba esperar que el mundo se diera cuenta de lo que yo sabía desde hacía mucho tiempo, que el pozo, finalmente, se había secado. El patrón empezó tan suave que ni siquiera lo reconocí como patrón. Así funcionan estas cosas. No llegan de golpe. No te despiertan una mañana con una factura imposible sobre la mesa y una persona diferente al lado. Llegan despacio, con una sonrisa, con una justificación que suena completamente razonable, con una voz que conoces, que amas, que llevas años escuchando, y que por eso mismo tiene el poder de convencerte de casi cualquier cosa. El primer año de matrimonio, Graciela me pidió que le ayudara a su hermano Valentín. Él había tenido un problema con el carro, necesitaba repararlo para poder seguir trabajando, y no tenía el dinero en ese momento. Eran $800. Yo los tenía. No lo pensé demasiado. Valentín era el cuñado, era familia, y además la situación sonaba genuina. Le presté el dinero con la idea de que me lo devolvería en 2 o 3 meses. Graciela me miró con esos ojos que tenía cuando estaba agradecida de verdad, o al menos cuando quería parecer que le estaba, y me dijo que yo era el mejor hombre que había conocido en su vida. Guardé esa frase. Me la repetí varias veces esa noche. Me hizo sentir bien. Me hizo sentir que hacer ese tipo de cosas era parte de lo que significaba ser un buen esposo, un buen hombre, una buena persona. Valentín nunca me devolvió los $800. Pasaron los 3 meses, pasaron 6, pasó un año. Cada vez que yo tocaba el tema con Graciela, ella desviaba la conversación. Que Valentín estaba pasando por un momento difícil. Que no era el mejor momento para presionarlo. Que era su hermano, que la familia no funcionaba así, que si yo lo presionaba iba a quedar mal con todos. Y yo, que no quería quedar mal con nadie, que no quería ser el villano de la historia, que no quería que Graciela me mirara como si fuera un hombre sin corazón, dejé ir el tema. $800. Los dejé ir y seguí adelante. Ese fue mi primer error. No el de prestar el dinero. El de no cobrar. El de aprender, sin darme cuenta, que en esa familia el dinero que yo ponía sobre la mesa no regresaba. Y que si yo abría la boca para pedirlo, era yo el problema. No quien debía. No quien había pedido. Yo. El que trabajaba. El que ganaba. El que había confiado. Pasaron 2 años. Graciela vino con otro pedido. Esta vez era para sus padres. Bernardo había tenido un problema de salud, nada gravísimo, pero sí requería un procedimiento que el seguro no cubría completamente. La diferencia era de $3,500. Yo los tenía ahorrados, pero eran parte de un fondo que estábamos construyendo para comprarnos una casa. Se lo dije a Graciela. Le expliqué que ese dinero tenía un destino. Ella me escuchó en silencio, asintió despacio, y luego me miró con una expresión que nunca olvidé. No era rabia. Era algo peor. Era decepción. Como si yo le hubiera fallado. Como si proteger mis propios ahorros fuera un acto de crueldad. Me dijo, Armando, es mi papá. No es un desconocido. Es mi papá. Y eso fue suficiente. Saqué los $3,500. Los puse en la cuenta de Graciela para que ella manejara el pago. Bernardo se recuperó bien. En la siguiente reunión familiar, él me agradeció con un abrazo fuerte y me llamó hijo. Hortensia lloró un poco. Todos estaban contentos.
Y yo me sentí bien otra vez. Me sentí parte de algo. Me sentí el hombre que sostenía a la familia con sus propias manos. Lo que no sentí, porque en ese momento no quise sentirlo, fue la señal que ese momento me estaba mandando. La señal que decía, acaban de aprender que si te presentan algo como urgente, como familiar, como emocional, tú pagas. Sin condiciones. Sin preguntas. Sin fecha de devolución. Esa señal la ignoré. Y el patrón siguió creciendo. Al 4º año de matrimonio, Graciela empezó a trabajar en una boutique de ropa. Duraron 4 meses y renunció. Dijo que el ambiente era tóxico, que la jefa la trataba mal, que ella merecía algo mejor. Yo no dije nada. Al 6º año intentó poner un negocio de repostería con una amiga. Invertí $4,000 en el proyecto. El negocio cerró antes de cumplir un año. La amiga desapareció. El dinero también. Graciela me dijo que estas cosas pasaban, que los negocios eran riesgo, que lo importante era aprender de la experiencia. Yo asentí. Pagué las deudas que habían quedado del negocio. Seguí trabajando. Al 8º año, Valentín volvió a necesitar dinero. Esta vez era más serio. Tenía deudas con varias personas, estaba en una situación complicada, y Graciela me pidió que le ayudáramos con $5,000. Yo le recordé los 800 del principio. Le pregunté si Valentín había devuelto algo de eso. Ella me dijo que no era el momento para sacar cuentas viejas, que su hermano necesitaba ayuda de verdad, que si yo no lo ayudaba a ella no sabía qué iba a pasar. No me dijo qué iba a pasar exactamente, pero el tono lo decía todo. El tono decía que si yo no ponía ese dinero, algo se iba a romper. Algo entre nosotros. Algo en la familia. Algo que iba a ser mi culpa. Puse 3,000. Negocié hasta ahí. Valentín me dio la mano, me miró a los ojos, me prometió que esta vez sí me los iba a regresar. Tenía la misma cara seria con la que había prometido lo primero. Nunca vi ese dinero. Lo que sí vi, con el paso de los años, fue que cada vez que yo intentaba poner un límite, la reacción del otro lado era siempre la misma. Primero venía la justificación. Luego venía la emoción. Luego venía la presión. Y si yo aguantaba las 3 fases sin ceder, llegaba el silencio. El silencio frío de Graciela que podía durar días. Que llenaba la casa de una tensión que yo no sabía cómo manejar. Y que terminaba, casi siempre, con yo buscándola, yo pidiendo que habláramos, yo cediendo de alguna manera para que las cosas volvieran a la normalidad. Esa era la dinámica. Yo ponía un límite. Ella lo ignoraba. Yo cedía. Ella avanzaba un paso más. Y así, año tras año, lo que empezó con $800 se fue convirtiendo en algo mucho más grande. En una forma de vida. En una expectativa. En un sistema en el que yo producía y otros consumían, y nadie lo llamaba abuso porque estaba envuelto en palabras como familia, amor, apoyo y sacrificio. Yo trabajé durante esos años más duro que nunca. Cambié de empresa 2 veces buscando mejores ingresos. Tomé proyectos adicionales los fines de semana. Reduje mis propios gastos al mínimo. No me compré ropa nueva por años. Seguí usando el mismo carro durante casi una década. Mientras tanto, Graciela renovó su guardarropa cada temporada. Viajó con su madre 2 veces. Le regaló a Valentín un par de cosas más usando la tarjeta adicional que yo le había dado para gastos del hogar. Me enteré después, revisando los estados de cuenta, de compras que yo nunca había autorizado. Cuando se lo mencioné, me dijo que era exagerado. Que eran cosas pequeñas. Que yo siempre encontraba algo de que quejarme. Guardé esa conversación en algún lugar de mi memoria. No la olvidé. Nunca olvidé ninguna de esas conversaciones. Las guardé todas, una por una, en un lugar al que no dejaba entrar a nadie. Y seguí trabajando. Seguí callando. Seguí siendo el yerno responsable, el esposo confiable, el hombre que siempre encontraba la manera. Hasta que llegó la noche de la cena. La noche en que todo cambió. La noche en que Graciela, con su sonrisa más segura y su voz más firme, anunció frente a toda la familia que les iba a regalar a sus padres el viaje de sus sueños. Un crucero de lujo. 15 días por el Mediterráneo. $100,000. Y lo dijo como si ese dinero ya fuera suyo. Como si yo ya hubiera dicho que sí. Como si mis 22 años de trabajo, de silencio, de aguante, le hubieran dado el derecho de disponer de lo que yo había construido sin siquiera voltear a verme. Esa noche no dije nada. Sonreí. Levanté mi copa cuando todos brindaron. Abracé a Bernardo. Le di un beso en la mejilla a Hortensia.
Y por dentro, algo que llevaba años aguantando finalmente dejó de aguantar. Ya había decidido. Solo que todavía no lo sabían. La cena había sido en casa de Bernardo y Hortensia. Una casa grande, bien decorada, con una mesa que Hortensia siempre ponía como si fuera una ocasión especial aunque fuera un martes ordinario. Ese día no era un martes ordinario. Era la reunión que habían organizado para empezar a hablar de los festejos de las bodas de oro. 50 años. Medio siglo juntos. Y toda la familia estaba ahí, sentada alrededor de esa mesa, con platos llenos y copas levantadas, celebrando algo que todavía no había pasado pero que ya sentían como inevitable. Yo llegué cansado. Había tenido una semana larga en el trabajo, un proyecto que se había complicado en los últimos días, y lo último que quería era sentarme a planear una celebración que ya intuía que iba a terminar costándome dinero. No sé si lo intuí de verdad o si simplemente ya conocía demasiado bien cómo funcionaban esas reuniones. Siempre terminaban igual. Siempre había un momento en que los ojos de Graciela me buscaban desde el otro lado de la mesa, con esa mezcla de ternura y expectativa que yo había aprendido a leer como una señal de alerta. Esa noche no fue la excepción. Fue algo mucho peor. Estábamos entre el plato principal y el postre cuando Graciela se puso de pie. No era algo planeado, o al menos no lo parecía. Se levantó despacio, con su copa en la mano, y pidió la atención de todos con una calma que ahora, mirando hacia atrás, reconozco como algo ensayado. Ella había pensado ese momento. Lo había construido. Había elegido ese escenario, esa mesa, esa gente, para hacer lo que estaba a punto de hacer de una manera en que yo no pudiera decir que no sin quedar como el villano delante de todos. Empezó hablando de sus padres. De todo lo que habían significado para ella. De los sacrificios que habían hecho para darle una buena vida a ella y a Valentín. De cómo Bernardo había trabajado sin descanso durante décadas y de cómo Hortensia había sido el pilar silencioso de la familia. Habló bonito. Hay que reconocerlo. Graciela siempre supo hablar bonito. Las palabras le salían con una fluidez que a mí me costaba años encontrar, y cuando ella quería emocionar a alguien, lo lograba sin esfuerzo aparente. Vi a Hortensia llevarse la mano al pecho. Vi a Bernardo parpadear más de lo normal. Vi a Valentina sentir con esa cara de hijo agradecido que ponía solo cuando le convenía. Y entonces Graciela dijo las palabras que cambiaron todo. Dijo que para celebrar ese medio siglo de amor, ella les quería dar el regalo más especial de sus vidas. Un crucero de lujo por el Mediterráneo. 15 días en uno de los barcos más exclusivos que existían. Cabina de primera clase, excursiones privadas, cenas de gala, todo incluido. Y mencionó el número con una naturalidad que todavía me resulta increíble. $100,000. Lo dijo así, sin bajar la voz, sin dudar, como si fuera una cifra completamente razonable para alguien en nuestra situación. Como si ese dinero ya existiera en algún lugar y solo estuviera esperando ser usado. La mesa entera estalló. Hortensia lloró abiertamente. Bernardo se levantó a abrazar a su hija. Valentín aplaudió. Los demás familiares que estaban presentes se miraban entre sí con expresiones de asombro y admiración. Y en medio de todo ese escándalo de emoción y gratitud, Graciela me buscó con los ojos. Me miró directamente. Y sonrió. No era una sonrisa de amor. Era una sonrisa de victoria. Yo levanté mi copa. Sonreí de vuelta. Por fuera era el esposo orgulloso, el hombre generoso, el que hacía posible ese momento. Por dentro era algo completamente diferente. Por dentro era un hombre que acababa de entender, con una claridad brutal y definitiva, que llevaba años siendo usado. Que esa sonrisa no era la de una mujer que amaba a su esposo. Era la de alguien que había aprendido que yo siempre cedía. Que siempre encontraba la manera. Que nunca iba a hacer una escena delante de la familia. Que podía comprometerse con $100,000 que no eran suyos porque sabía, con una certeza que me dolía reconocer, que yo iba a pagar. Esa noche, de regreso a casa, no dijimos mucho. Graciela estaba de buen humor, hablaba de los detalles del crucero, de qué cabina iban a reservar, de cuándo tenían que hacer el pago para asegurar las fechas. Yo manejaba y respondía con monosílabos. Ella no notó nada. O si lo notó, no le importó. Estaba demasiado ocupada en su propia celebración interna para prestarle atención a lo que yo pudiera estar sintiendo. Esa noche, cuando ella se quedó dormida, yo me quedé despierto, mirando el techo, haciendo cálculos que no eran solo financieros. $100,000 era una cantidad que yo podía conseguir, sí. No fácilmente, pero podía. Tenía ahorros.
Tenía inversiones pequeñas que había construido con años de disciplina. Podía liquidar algunas cosas y reunir ese dinero. Pero eso no era lo que me mantenía despierto. Lo que me mantenía despierto era la pregunta que no me había atrevido a hacerme en mucho tiempo. La pregunta que había estado enterrada debajo de años de trabajo, de silencio, de ceder y de aguantar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iba a seguir siendo el pozo del que todos bebían sin preguntar si el agua se estaba acabando? ¿Hasta cuándo iba a ser el hombre que pagaba las consecuencias de las decisiones que otros tomaban? ¿Hasta cuándo iba a quedarme callado mientras Graciela prometía cosas en mi nombre, gastaba en mi nombre, disponía de mi trabajo y de mi esfuerzo como si fueran suyos por derecho? Me levanté. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua y me quedé de pie frente a la ventana, mirando la calle oscura. Y en ese silencio, sin drama, sin lágrimas, sin ningún gesto teatral, tomé la decisión. No en un segundo. No fue un momento de iluminación repentina. Fue más bien como cuando finalmente aceptas algo que ya sabías desde hace mucho tiempo pero que no habías querido ver. Fue como soltar un peso que llevaba tanto tiempo cargando que ya ni siquiera sentía que era un peso. Simplemente era parte de mí. Y de repente ya no quería que fuera parte de mí. Al día siguiente fui al trabajo como siempre. Saludé a mis compañeros. Atendí mis reuniones. Comí solo en mi escritorio. Y a las 3 de la tarde, con la excusa de un trámite que necesitaba hacer en persona, salí de la oficina y fui al banco. Hablé con el asesor que me conocía desde hacía años. Le expliqué lo que necesitaba. Él no preguntó demasiado. Era su trabajo, no su vida. Y en menos de una hora, todo estaba hecho. Las tarjetas adicionales bloqueadas. La cuenta de gastos compartido cerrada. Los accesos que Graciela tenía a mis cuentas, cancelados. Cada hilo que la conectaba a mis finanzas, cortado. Limpio. Definitivo. Sin posibilidad de revertirse con una llamada de 5 minutos ni con una cara de decepción al otro lado de la mesa. Salí del banco y me quedé un momento parado en la acera. El sol pegaba fuerte. La gente pasaba a mi alrededor sin mirarme. Nadie sabía lo que acababa de pasar. Nadie sabía que ese hombre de 48 años, con traje de trabajo y cara de persona normal, acababa de cambiar el curso de su propia vida de una manera que todavía no tenía nombre pero que ya se sentía irreversible. Caminé hasta el carro. Me senté. Abrí el teléfono y revisé los mensajes. Graciela me había mandado 3. Uno preguntando a qué hora llegaba. Otro diciendo que había hablado con la agencia de viajes y que necesitaban confirmar la reserva antes del viernes. Y uno más con el número de cuenta al que había que hacer la transferencia para asegurar las fechas del crucero. $100,000. Transferencia antes del viernes. 2 días. Guardé el teléfono sin responder. Arranqué el carro. Y mientras manejaba de regreso a casa, pensé en Bernardo y Hortensia. Pensé en sus 50 años juntos. En lo que significaba realmente llegar a ese punto con otra persona. En el trabajo silencioso que había detrás de medio siglo de matrimonio. Los respetaba. De verdad los respetaba. Lo que estaba a punto de pasar no era contra ellos. Era contra un sistema que se había construido a mi costa durante demasiado tiempo. Era contra la idea de que mi trabajo, mi esfuerzo y mi dinero podían ser prometidos a terceros sin mi consentimiento, como si yo fuera una herramienta y no una persona. Llegué a casa. Graciela estaba en la sala, con el teléfono en la mano, hablando animada de algo relacionado con el crucero. Me saludó sin levantar la vista. Le respondí. Me fui a cambiar de ropa. Me senté en el cuarto un momento, en silencio, escuchando su voz desde la sala. Esa voz que había amado. Que en algún punto había dejado de amar sin que yo pudiera señalar exactamente el momento exacto en que eso había ocurrido. Mañana ella iba a ir a la agencia. Mañana iba a intentar pagar. Y mañana iba a descubrir que el pozo estaba seco. Faltaba un día. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No sé si eso dice algo bueno o algo malo de mí. Supongo que dice que había tomado una decisión que llevaba demasiado tiempo pendiente, y que el cuerpo, cuando finalmente suelta una carga que ha cargado demasiado tiempo, descansa de una manera que no tiene nada que ver con la felicidad pero sí tiene mucho que ver con la paz. No era feliz. Estaba en paz. Y en ese momento, esa distinción me parecía lo más importante del mundo. Graciela se levantó de buen humor. Hizo café, cantó algo en voz baja mientras buscaba sus cosas, y me preguntó si quería desayunar algo antes de irme al trabajo. Yo dije que no, que tenía prisa. Ella no insistió.
Estaba en su propio mundo, en esa burbuja de entusiasmo que le había construido la promesa que había hecho en la cena. Hablaba del crucero como si ya estuviera pasando. Como si ya estuviera parada en la cubierta del barco con el viento en la cara y el Mediterráneo al fondo. Me habló de los puertos que iban a visitar, de las excursiones que había estado investigando, de la cabina que había elegido para sus padres, con vista al mar, con todo incluido, con servicio de mayordomo privado. Todo dicho con esa ligereza de quien gasta dinero que no ha ganado. Yo la escuché. Asentí en los momentos correctos. Terminé mi café. Recogí mis llaves y mi maletín. Y antes de salir le dije que tuviera un buen día. Ella me mandó un beso desde la cocina. Yo cerré la puerta. En el carro, antes de arrancar, me quedé un momento quieto. No estaba dudando. Eso quiero dejarlo claro. No había ninguna parte de mí que estuviera reconsiderando lo que había hecho el día anterior. Lo que había era algo más parecido a una conciencia plena de que ese día iba a ser diferente. De que algo iba a romperse antes de que terminara. Y de que yo tenía que estar preparado para las consecuencias, no porque me arrepintiera, sino porque las consecuencias son parte de cualquier decisión real. Y esta había sido una decisión muy real. Fui al trabajo. Cumplí mi jornada. Pero a diferencia del día anterior, ese día no estaba tranquilo. No porque dudara, sino porque sabía que el momento estaba cerca. Graciela había dicho que iba a ir a la agencia de viajes esa tarde para formalizar la reserva. Había dicho que el pago había que hacerlo en persona o por transferencia directa, y que ella prefería ir en persona para asegurarse de que todo quedara bien registrado. Así era ella. Cuando gastaba dinero que no era suyo, lo hacía con una meticulosidad que nunca aplicaba a nada más en su vida. A las 2 de la tarde me llegó el primer mensaje. Era de Valentín. No de Graciela. De Valentín. Decía, oye Armando, Graciela me acaba de llamar desde la agencia. Dice que hay un problema con la tarjeta. ¿Todo bien por allá? Lo leí una vez. Lo leí 2 veces. Guardé el teléfono sin responder. 3 minutos después llegó el mensaje de Graciela. No era un mensaje normal. Era una cadena de mensajes, uno detrás del otro, enviados en el espacio de 2 minutos, que me dibujaron perfectamente la escena que estaba ocurriendo en esa agencia de viajes sin que yo estuviera presente. El primero decía, Armando, la tarjeta no está pasando. Debe ser un error del sistema, ¿puedes llamar al banco? El segundo, en serio necesito que llames ahora, estoy aquí con la gente y es muy incómodo. El tercero, Armando por favor responde. Intenté con las 2 tarjetas y las 2 están fallando. No entiendo qué está pasando. El cuarto, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? El quinto, enviado con mayúsculas, Armando necesito que me llames ahora. Los leí todos. Los leí con calma, sentado en mi escritorio, con la puerta de mi oficina cerrada. Y no respondí ninguno. No porque quisiera hacerla sufrir. No era eso. Era porque cualquier cosa que yo dijera en ese momento iba a convertirse en una negociación, y yo no quería negociar. Ya había negociado suficiente en los últimos 22 años. Esta vez no había nada que negociar. A las 3:15 me llamó. Dejé que sonara. A las 3:16 volvió a llamar. A las 3:20 llamó una tercera vez. Después de esa tercera llamada, el teléfono quedó en silencio por casi 20 minutos. Esos 20 minutos de silencio me dijeron más que cualquier mensaje. Me dijeron que Graciela había salido de la agencia. Que probablemente estaba en el carro. Que estaba procesando lo que había pasado. Que estaba construyendo la versión de los hechos que iba a usar cuando llegara a casa. A las 4:10 llegó un mensaje diferente. Más calmado. Más calculado. Decía, Armando, no sé qué está pasando, pero necesitamos hablar cuando llegues. No te estoy atacando. Solo quiero entender. Por favor avísame cuando sales del trabajo. Lo leí. Reconocí el tono. Era el tono que usaba cuando quería que yo bajara la guardia. Cuando quería que yo llegara a casa sintiéndome culpable por algo que ella había provocado. Era el tono de la conversación razonable que siempre terminaba con yo pidiendo disculpas por cosas que no había hecho mal. Ese tono ya no funcionaba. Pero todavía no era el momento de decirlo. Salí del trabajo a mi hora habitual. Manejé a casa sin prisa. Paré en una gasolinera a comprar agua. Llegué exactamente a la hora en que siempre llegaba. Metí el carro a la cochera. Entré por la puerta de la cocina. Y ahí estaba Graciela, sentada en la mesa, con el teléfono frente a ella y una expresión que mezclaba confusión,
molestia y algo que quería parecer serenidad pero que claramente no lo era. Me miró cuando entré. No dijo nada inmediatamente. Esperó a que yo dejara las llaves, que me quitara el saco, que me sentara frente a ella. Había preparado el escenario. Había puesto 2 vasos de agua sobre la mesa. Quería que pareciera una conversación de adultos. Quería que pareciera que ella era la parte razonable de ese matrimonio. Entonces habló. Me dijo que había ido a la agencia y que las tarjetas no habían funcionado. Que había intentado con 3 diferentes. Que había pasado 1 hora ahí, frente al agente de viajes, sin poder pagar, y que había sido una de las situaciones más vergonzosas de su vida. Me preguntó qué había pasado. Me preguntó si había algún problema con las cuentas. Me preguntó si yo sabía algo que ella no supiera. La miré en silencio un momento. Y luego le dije que sí. Que yo sí sabía algo que ella no sabía. Que las tarjetas adicionales estaban bloqueadas. Que la cuenta compartida estaba cerrada. Que todos los accesos a mis finanzas que ella había tenido durante años ya no existían. El silencio que siguió duró tal vez 5 segundos. Pero se sintió mucho más largo. Entonces su cara cambió. La serenidad preparada desapareció. Lo que quedó debajo era algo más auténtico y, en cierta forma, más honesto que cualquier cosa que ella me hubiera mostrado en mucho tiempo. Era una mezcla de incredulidad, de rabia contenida y de algo que se parecía al miedo. No al miedo de perderme a mí. Al miedo de perder el acceso. Al miedo de que el sistema que había funcionado tan bien durante tanto tiempo de repente hubiera dejado de funcionar. Me preguntó por qué. Con una sola palabra. ¿Por qué? Y yo le dije que porque llevaba 22 años pagando decisiones que no había tomado, cubriendo deudas que no había generado, financiando promesas que no había hecho, y que el día en que ella se paró frente a toda su familia y prometió $100,000 que eran míos sin preguntarme nada, algo en mí había decidido que ya era suficiente. Ella abrió la boca para responder. La cerró. La volvió a abrir. Me dijo que yo estaba exagerando. Que era una celebración especial. Que sus padres merecían ese regalo después de 50 años. Que yo siempre encontraba la manera. Que nunca antes había sido un problema. Que no entendía por qué ahora, justo ahora, yo decidía volverme una persona diferente. Y ahí estaba. Ahí estaban todas las frases que yo conocía de memoria. Que yo exageraba. Que era solo esta vez. Que siempre había podido antes. Como si mi capacidad de pagar fuera una obligación permanente y no una elección. Como si el hecho de que yo hubiera dicho que sí durante años me convirtiera en alguien que no podía decir que no. Le pregunté cuánto le había devuelto Valentín de los 3,000 del año 8. Me miró sin responder. Le pregunté cuánto habíamos recuperado de los 4,000 del negocio de repostería. Siguió en silencio. Le pregunté si recordaba la última vez que ella había contribuido económicamente a algo en esa casa. Ese silencio fue diferente. Más pesado. Más incómodo. Entonces me dijo algo que no esperaba. Me dijo que yo nunca le había dicho que eso era un problema. Que si yo hubiera hablado antes, las cosas habrían sido diferentes. Que ella no podía leer mi mente. Que la culpa de no haber puesto límites antes era mía también. Y lo más difícil de escuchar esa frase no fue la acusación. Fue que tenía algo de verdad. Yo sí había callado demasiado tiempo. Yo sí había dejado crecer ese patrón sin ponerle freno. Pero esa verdad parcial no convertía lo que ella había hecho en algo justo. No convertía los años de gasto irresponsable en algo que yo tenía que seguir financiando. No convertía la promesa pública de $100,000 en algo que yo estaba obligado a cumplir. Le dije eso exactamente. Con calma. Sin levantar la voz. Sin golpear la mesa. Le dije que tenía razón en que yo debía haber hablado antes. Que eso era algo con lo que iba a tener que vivir. Pero que su irresponsabilidad no era consecuencia de mi silencio. Que nadie la había obligado a prometer un crucero de $100,000 sin consultarme. Que esa había sido su decisión. Y que las decisiones tienen consecuencias. Graciela me miró por un momento largo. Y luego, con una voz que había bajado varios tonos, me preguntó qué iba a pasar con la celebración de sus padres. ¿Qué le iba a decir a su familia? ¿Cómo iba a explicar que el regalo que había prometido no iba a existir? Le dije que eso era un problema que ella había creado. Y que ella tendría que resolverlo. Se levantó de la mesa. Recogió su teléfono. Y se fue al cuarto sin decir nada más. Yo me quedé sentado en la cocina, en silencio, con los 2 vasos de agua que ella había puesto sobre la mesa todavía sin tocar.
Afuera el sol estaba bajando. Faltaba un día para las bodas de oro. Y dentro de esa casa, algo que había tardado 22 años en romperse acababa de romperse por fin. Esa noche Graciela no salió del cuarto. Yo me quedé en la sala, encendí la televisión sin verla, y me quedé pensando en todo lo que había pasado en las últimas horas. No con arrepentimiento. Con esa sensación extraña de quien acaba de cruzar una línea que sabe que no puede volver a cruzar en sentido contrario. Había algo liberador en eso y algo profundamente triste al mismo tiempo. Porque no importa cuánto tiempo lleves sabiendo que algo está mal, cuando finalmente lo nombras en voz alta, cuando finalmente lo pones sobre la mesa sin adornos ni justificaciones, la realidad de lo que has estado viviendo se vuelve imposible de ignorar. Y esa realidad duele. No porque la decisión sea equivocada, sino porque significa que los años que pasaste callando no van a regresar. Me dormí en el sofá. No fue una decisión dramática. Simplemente no quise moverme. Y en algún momento entre la medianoche y las 3 de la mañana, el sueño me encontró ahí, con la televisión todavía encendida en voz baja y el teléfono sobre el pecho. Me desperté antes de que sonara la alarma. La casa estaba en silencio. Me levanté, fui al baño, me preparé para el trabajo con los movimientos automáticos de alguien que lleva décadas haciendo lo mismo a la misma hora. Cuando pasé frente a la puerta del cuarto, estaba cerrada. No escuché nada adentro. No toqué. Recogí mis cosas y salí. Era el día de las bodas de oro. Lo tenía claro desde que me desperté. Ese día, en algún momento, Bernardo y Hortensia iban a enterarse de que el crucero no existía. Que la promesa que su hija había hecho frente a toda la familia era una promesa que nunca había tenido sustento real. Que los $100,000 que Graciela había anunciado con tanta seguridad no estaban disponibles porque nunca habían sido suyos para prometerlos. No sentí satisfacción con eso. Quiero ser honesto. No era lo que yo quería. Yo no quería que Bernardo y Hortensia pasaran su aniversario de bodas con una decepción encima. Ellos no me habían hecho nada a mí directamente. Eran personas mayores que habían trabajado toda su vida y que merecían celebrar ese momento con dignidad. Pero también era verdad que ellos habían participado, consciente o inconscientemente, en un sistema en el que yo era el que siempre pagaba y nadie preguntaba si eso era justo. Y las consecuencias de ese sistema no podían ser solo mías. Llegué al trabajo. Puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Sabía que los mensajes iban a empezar en algún momento y quería tener unas horas de trabajo real antes de enfrentar lo que se venía. Trabajé con una concentración que no había tenido en semanas. Hay algo en tener las cosas claras que libera energía que antes se gastaba en cargar con la ambigüedad. El primer mensaje llegó a las 11:40 de la mañana. Era de Valentín. Decía, Armando, necesitamos hablar. Graciela me contó lo que pasó. No sé qué está pasando entre ustedes, pero hoy es el aniversario de mis papás y esto no puede quedar así. Llámame. Lo leí. No lo llamé. 10 minutos después llegó otro de Valentín. Mira, entiendo si hay algún problema entre tú y Graciela, pero mis papás no tienen la culpa de nada. Ellos están esperando ese viaje. Ya lo saben. Ya se emocionaron. No puedes hacerles esto. Ahí estaba. Ahí estaba la frase que convierte al responsable en víctima y a la víctima en culpable. Ya lo saben. Ya se emocionaron. Como si el hecho de que Graciela hubiera creado una expectativa en sus padres sin mi consentimiento fuera ahora mi responsabilidad emocional. Como si yo tuviera que pagar $100,000 para no decepcionar a personas que habían sido decepcionadas por su propia hija, no por mí. Le respondí a Valentín con un solo mensaje. Le dije, Valentín, yo no prometí ningún crucero. Graciela prometió algo que no era suyo para prometer. Ese es el problema, y ese problema lo tiene que resolver ella. No respondió inmediatamente. Supuse que estaba mostrándole el mensaje a alguien. A Graciela, probablemente. O tal vez ya estaban todos juntos en casa de sus padres, tratando de construir un plan de emergencia. A la 1 de la tarde me llamó un número que no tenía guardado. Lo dejé ir al buzón. 10 minutos después escuché el mensaje. Era Hortensia. Su voz sonaba diferente a como la recordaba. Más pequeña. Más frágil. Sin la calidez de las cenas familiares. Me dijo que no quería meterse en los problemas de su hija con su esposo, que eso era de ellos, pero que si había algún malentendido con el dinero, que por favor lo resolvieran entre los dos, que ella y Bernardo no necesitaban ningún viaje lujoso, que con que la familia estuviera bien era suficiente. Y al final, casi en un susurro, dijo que esperaba que yo fuera a la celebración esa noche.
Escuché ese mensaje 2 veces. Y la segunda vez, algo en mí se movió. No lo suficiente para cambiar lo que había decidido, pero sí lo suficiente para recordarme que detrás de todo eso había personas reales que no habían pedido estar en medio de ese desastre. Le respondí a Hortensia con un mensaje de voz. Le dije que la respetaba mucho, que a ella y a Bernardo siempre los había querido de verdad, que lo que estaba pasando no era contra ellos, que si había una celebración esa noche, yo iba a estar ahí, pero que el crucero era un asunto entre Graciela y yo, y que eso no lo iba a resolver con dinero que no debía gastarse de esa manera. Ella no respondió. Supuse que era suficiente. A las 3 de la tarde, Graciela me llamó. Esta vez sí contesté. Su voz sonaba diferente a la de la noche anterior. Había pasado de la frialdad calculada a algo que reconocí como desesperación real. Me dijo que había hablado con la agencia, que la reserva se caía si no se hacía el pago ese día, que sus padres ya sabían del crucero y estaban emocionados, que si el viaje no se concretaba iba a ser una humillación para toda la familia. Me pidió que por favor reconsiderara. Usó la palabra por favor varias veces, más veces de las que la había escuchado usarla en años. Le pregunté cuánto dinero tenía ella en su cuenta personal. Silencio. Le pregunté de nuevo. Le dije que si el crucero era tan importante para ella, que lo pagara con su dinero. Me dijo que no tenía $100,000, que ella nunca había manejado ese tipo de cantidades, que para eso siempre habían estado juntos, que yo era el que ganaba bien, que ella había confiado en que yo iba a respaldarlo como siempre lo había hecho. Y ahí estaba otra vez. Como siempre lo había hecho. Como si mi historia de pagar todo lo que ella prometía fuera un contrato permanente que yo había firmado sin leer. Le dije que entendía que no tenía $100,000. Le pregunté entonces por qué había prometido algo que costaba $100,000 sin preguntarme. Le pregunté qué había pasado por su cabeza en ese momento. Si había pensado en mí. Si había pensado en lo que yo había construido con años de trabajo para que ella lo prometiera en una cena de familia sin siquiera voltear a verme. Otro silencio. Entonces me dijo algo que me sorprendió. No porque fuera nuevo, sino porque era la primera vez que lo decía en voz alta con tanta claridad. Me dijo que yo nunca me había negado antes, que siempre había encontrado la manera, que ella había aprendido a confiar en que yo resolvía, que no era justo que yo cambiara las reglas ahora, en el peor momento posible. Las reglas. Así las llamó. Las reglas. Le dije que las reglas que ella describía nunca las había acordado yo, que nadie me había preguntado si yo aceptaba ser el financiador permanente de su familia. Que lo que ella llamaba reglas yo lo llamaba un patrón que se había instalado porque yo había sido demasiado paciente y demasiado cobarde para frenarlo antes. Y que sí, tenía razón en que yo debía haberlo frenado antes. Pero que eso no hacía que las reglas fueran justas. Solo hacía que yo hubiera tardado demasiado en reconocerlo. Me dijo que la estaba abandonando justo cuando más la necesitaba. Le dije que no la estaba abandonando. Que seguía siendo su esposo. Que si esa noche quería que fuera a celebrar con su familia, iba a ir. Pero que el dinero del crucero no iba a aparecer. Y que la forma en que ella le explicara eso a sus padres era su responsabilidad, no la mía. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, en el estacionamiento del trabajo, mirando la pantalla oscurecerse. Pensé en la noche que se venía. En la casa de Bernardo y Hortensia. En la mesa puesta con la misma meticulosidad de siempre. En las caras de la familia cuando se dieran cuenta de que el gran regalo no existía. En Valentín buscándome con los ojos desde el otro lado del cuarto. En Graciela intentando manejar la situación con la misma habilidad verbal que siempre la había sacado de los problemas que ella misma creaba. Y pensé en mí. En el hombre que había decidido, 2 días antes, en el estacionamiento de un banco, que ya era suficiente. En ese hombre que se había quedado sentado con el motor apagado y las manos quietas sobre el volante, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer iba a cambiar todo. Ese hombre todavía era yo. Y ese hombre iba a ir a esa celebración esa noche, no para hacer un escándalo, no para cobrar nada en público, sino porque Bernardo y Hortensia merecían que él estuviera ahí. Y porque había llegado el momento de que las consecuencias de las decisiones de Graciela cayeran exactamente donde debían caer. Arranqué el carro. Puse el teléfono en silencio. Esa noche todo iba a salir a la luz. Llegué a casa de Bernardo y Hortensia a las 7 de la noche. El mismo de siempre. Con el mismo carro de siempre. Con la misma cara de siempre. Nadie que me viera llegar habría notado nada diferente.
Eso era algo que había aprendido a hacer muy bien a lo largo de los años. Mantener la apariencia. Entrar a un cuarto y parecer exactamente lo que se esperaba que fuera. El yerno confiable. El esposo presente. El hombre que siempre llegaba. La casa estaba llena. Habían venido familiares que yo no veía desde hacía tiempo. Primos de Graciela, una tía de Hortensia que vivía en otro estado, vecinos de toda la vida, amigos de Bernardo de cuando trabajaba. Era una reunión grande, ruidosa, con música de fondo y el olor de comida que Hortensia había estado preparando desde temprano. En cualquier otra circunstancia, habría sido una noche bonita. En cualquier otra circunstancia, yo habría entrado con una botella de vino, habría abrazado a Bernardo, habría bromeado con alguien en la cocina, y me habría sentado a disfrutar de la noche sin pensar demasiado. Pero esa no era cualquier otra circunstancia. Bernardo me recibió en la puerta. Era un hombre grande, de casi 75 años, con las manos fuertes de quien había trabajado con ellas toda su vida y una manera de mirar a la gente que siempre me había parecido honesta. Me dio la mano con firmeza, como siempre. Me dijo que me alegraba verme. Y en sus ojos vi algo que no supe leer de inmediato. No era la alegría simple de siempre. Había algo debajo. Una pregunta que todavía no había hecho en voz alta. Entré. Busqué a Graciela con la mirada. Estaba al fondo de la sala, hablando con su tía, con una copa en la mano y una sonrisa que yo reconocí como la sonrisa de emergencia. La que ponía cuando estaba manejando una situación difícil y necesitaba que nadie lo notara. Me vio cuando entré. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Ella no se movió hacia mí. Yo tampoco me moví hacia ella. Valentín estaba en la cocina. Cuando me vio, se acercó con esa manera suya de caminar que siempre me había parecido demasiado casual para ser genuina. Me puso una mano en el hombro y me habló en voz baja. Me dijo que ya habían hablado con sus padres. Que les habían explicado que el crucero iba a tener que posponerse por un problema de agenda. Que sus padres lo habían tomado bien, que no era para tanto, que lo importante era estar juntos. Lo miré. Le pregunté si eso era lo que realmente le habían dicho a Bernardo y a Hortensia. Que era un problema de agenda. Él sostuvo mi mirada un momento y luego la desvió. Me dijo que no era el momento para complicar las cosas. Que era el aniversario de sus padres. Que por una noche podíamos todos comportarnos como adultos y dejar los problemas para después. Le dije que estaba completamente de acuerdo en comportarnos como adultos. Y que precisamente por eso no iba a fingir que nada había pasado si alguien me preguntaba directamente. Valentín apretó un poco los labios. Asintió despacio. Y se alejó hacia el otro lado de la cocina. La noche avanzó. Hubo brindis. Hubo fotos. Hortensia estaba hermosa con un vestido azul marino que Graciela le había ayudado a elegir. Bernardo hizo un discurso corto pero genuino, de esos que no están preparados de antemano y que por eso mismo llegan más profundo. Habló de los 50 años con la sencillez de un hombre que no necesita adornos para decir lo que siente. Dijo que lo único que había necesitado en su vida era trabajo, fe y la mujer correcta a su lado. Hortensia se limpió los ojos con una servilleta doblada. Toda la sala aplaudió. Yo aplaudí también. Y lo hice de verdad. Porque ese momento era real. Ese amor era real. Lo que no era real era el regalo que Graciela les había prometido. Y esa diferencia importaba. Fue después de la cena cuando pasó. Estábamos en los postres cuando una de las tías, con la naturalidad de quien no sabe que está pisando terreno minado, le preguntó a Graciela en voz alta cuando iban a salir los abuelos en ese crucero tan famoso del que todos habían oído hablar. Dijo que su amiga le había contado que era un barco increíble, que le habían dicho que era el viaje de lujo más espectacular que existía, y que estaba muerta de envidia. El silencio que siguió a esa pregunta fue de los que se sienten físicamente, como si el aire de la habitación cambiara de temperatura en medio segundo. Graciela sonrió, pero esta vez la sonrisa no le salió completa. Se quedó a la mitad, como una foto que se toma en el momento equivocado. Dijo que todavía estaban afinando los detalles, que estas cosas llevaban tiempo, que ya iban a tener noticias pronto. La tía dijo que qué emoción, que $100,000 era un regalo increíble, que Armando era un hombre muy generoso. Y todos los ojos de la mesa me miraron. No sé exactamente qué expresión tenía en ese momento. Sé lo que sentí. Sentí la presión de todos esos ojos esperando que yo dijera algo que confirmara la versión de Graciela. Que asintiera. Que dijera que sí, que era un placer, que Bernardo y Hortensia se lo merecían. Que hiciera lo que siempre había hecho. Que cubriera.
que sostuviera, que pagara, aunque esta vez fuera con mi silencio en lugar de con mi dinero. Miré a Bernardo. Él me estaba mirando con esa manera suya de mirar que no pedía nada pero que lo veía todo. Y en su mirada no había expectativa. Había algo más parecido a una pregunta honesta. Como si él también quisiera saber la verdad, pero no supiera cómo pedirla sin hacer daño. Tomé un sorbo de agua. Dejé el vaso sobre la mesa con cuidado. Y dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo, que el crucero era un tema que Graciela y yo todavía estábamos resolviendo entre los dos. Que esa noche era para celebrar a Bernardo y a Hortensia, no para hablar de regalos. Y que lo más importante era que estuviéramos todos juntos. Fue una respuesta diplomática. No fue una mentira, pero tampoco fue la verdad completa. Fue lo suficiente para desviar la conversación sin crear un escándalo en la mesa. La tía asintió y cambió el tema. Alguien hizo un chiste. La tensión bajó un par de grados. Pero Bernardo siguió mirándome. Después de los postres, cuando la gente empezó a moverse por la casa con más libertad, Bernardo me buscó. Me encontró en el patio, solo, con una taza de café que se estaba enfriando en mis manos. Se sentó en la silla de al lado sin decir nada al principio. Nos quedamos un momento en silencio, mirando el jardín, escuchando el ruido de la fiesta adentro. Entonces me dijo, sin mirarme directamente, Armando, no tienes que darme ningún regalo. Nunca te lo pedí. Lo miré. Él siguió mirando el jardín. Me dijo que llevaba 74 años en este mundo y que había aprendido a distinguir cuando alguien estaba cargando un peso que no le correspondía. Me dijo que yo llevaba muchos años siendo muy buen yerno. Demasiado bueno, a veces. Y que él nunca había sabido cómo decirle eso a su hija sin que sonara como una crítica. Me quedé en silencio. No supe qué decir. Era la última conversación que esperaba tener esa noche. Bernardo se levantó, me puso una mano en el hombro por un segundo, y me dijo que Hortensia y él iban a estar bien. Que siempre habían estado bien con lo que tenían. Que 50 años de matrimonio no se celebraban con cruceros. Se celebraban con esto, con la gente que amaban alrededor de una mesa. Luego entró a la casa. Yo me quedé en el patio, con el café frío en las manos, sintiendo algo que no esperaba sentir esa noche. No era alivio. No era satisfacción. Era algo más parecido al respeto. El respeto que se siente cuando alguien te ve de verdad, sin que tú hayas tenido que explicarte, sin que hayas tenido que defenderte. Bernardo me había visto. Y lo que había visto no le había parecido mal. Adentro, escuché la voz de Graciela subir un poco. No distinguí las palabras, pero distinguí el tono. Era el tono de quien está explicando algo que no quiere explicar. Valentín respondió algo en voz baja. Hortensia dijo algo también. La conversación duró tal vez 3 minutos y luego se apagó. Me levanté. Entré a la casa. Busqué a Hortensia, la abracé, le deseé feliz aniversario de verdad, con las palabras que salen cuando son genuinas y no cuando son de protocolo. Ella me apretó fuerte. Me susurró gracias sin especificar por qué. Abracé a Bernardo también. Me despedí de los demás. Graciela me siguió hasta la puerta. Afuera, en la oscuridad del porche, antes de que yo llegara al carro, me dijo con voz baja y tensa que esto no había terminado. Que cuando llegáramos a casa teníamos que hablar de verdad. Que ella no había entendido todavía qué era lo que yo quería demostrar con todo esto. La miré un momento. Le dije que yo no quería demostrar nada. Que lo único que había hecho era dejar de pagar las consecuencias de sus decisiones. Y que eso no era una demostración. Era simplemente lo que correspondía. Me subí al carro. Manejé a casa solo. Graciela se quedó un poco más en la reunión. Y mientras manejaba por esas calles que conocía de memoria, pensé que la conversación que se venía no iba a ser fácil. Pero también pensé que ya no le tenía miedo. Que el hombre que le tenía miedo a esas conversaciones había dejado de existir en el estacionamiento de un banco, 2 días antes, con el teléfono en la mano y una decisión tomada. Ese hombre ya no vivía en mí. Llegué a casa antes que Graciela. Me senté en la sala sin encender la televisión. Sin el teléfono en la mano. Sin ninguna distracción. Solo yo y el silencio de esa casa que había pagado durante 22 años y que esa noche se sentía diferente. No más pequeña. No más fría. Solo diferente. Como un lugar que ya conoces de memoria pero que de repente ves con otros ojos porque algo en ti ha cambiado y eso cambia también la manera en que ves todo lo demás. Pensé en Bernardo. En lo que me había dicho en el patio. Llevas muchos años siendo muy buen yerno.
Demasiado bueno, a veces. Lo había dicho sin acusación. Sin drama. Con esa serenidad de los hombres que ya han vivido suficiente para no necesitar inflar las cosas para que importen. Y yo me había quedado con esas palabras dando vueltas desde que salí de su casa. Demasiado bueno. No porque ser bueno fuera el problema, sino porque había confundido ser bueno con ser infinito. Había confundido el amor con la obligación de no tener límites. Y esa confusión me había costado 22 años de silencio y una cantidad de dinero que ya ni siquiera quería calcular. Escuché el carro de Graciela entrar a la cochera 40 minutos después. La puerta. Sus pasos en el pasillo. El sonido de sus llaves sobre la mesa de la entrada. Y luego el silencio de alguien que está decidiendo cómo entrar a una conversación que sabe que no puede evitar. Entró a la sala. Me miró. Yo la miré. Ninguno de los dos dijo nada por un momento. Era una de esas pausas que no son vacías sino todo lo contrario, llenas de todo lo que está a punto de decirse y que todavía no ha encontrado la forma exacta de salir. Se sentó. No frente a mí esta vez. Al lado. En el mismo sofá, pero dejando espacio entre los dos. Como si incluso en la manera de sentarse estuviera negociando la distancia. Me dijo que sus padres estaban confundidos. Que Hortensia le había preguntado directamente si había algún problema entre nosotros. Que ella no había sabido qué responderle. Que había pasado la última hora de la fiesta sintiéndose como la peor hija del mundo delante de toda su familia. Y que quería que yo entendiera lo que me estaba diciendo. No como acusación, según ella. Como información. La escuché. No la interrumpí. Dejé que terminara. Entonces le pregunté cómo se había sentido ella en los últimos 10 años cada vez que yo llegaba a casa cansado después de un día de 12 horas sabiendo que el dinero que había ganado iba a usarse en cosas que yo no había decidido. Le pregunté si alguna vez había pensado en cómo me sentía yo cuando descubría gastos en el estado de cuenta que nadie me había consultado. Le pregunté si alguna vez se había preguntado por qué yo trabajaba los fines de semana mientras ella viajaba con su madre. Me miró con una expresión que mezcló incomodidad con algo que quería ser indignación pero que no terminaba de serlo porque en algún lugar, debajo de todo, ella sabía que lo que yo estaba diciendo era verdad. Me dijo que yo nunca me había quejado. Que si algo me molestaba debía haberlo dicho. Que ella no era adivina. Le dije que tenía razón. Que yo no me había quejado. Que había callado demasiado tiempo y que eso era algo que me correspondía a mí reconocer. Pero que mi silencio no era una autorización. Que el hecho de que yo no hubiera dicho nada no significaba que todo estaba bien. Significaba que yo había cometido el error de creer que las cosas se resolverían solas, o que en algún momento ella notaría por sí misma lo que estaba pasando y decidiría cambiar. Y ese error lo había cometido yo. Pero las consecuencias de ese error no podían seguir siendo solo mías. Silencio. Luego Graciela dijo algo que no esperaba. Dijo que ella había creído, genuinamente, que estábamos bien. Que lo que yo llamaba un patrón de abuso, ella lo había vivido como una forma de funcionar juntos. Que en su familia así era como siempre había funcionado todo. Que el que podía ayudaba. Que el que tenía más daba más. Que nunca había visto eso como algo injusto porque era lo que había visto toda su vida. La miré. Y por primera vez en esa conversación, sentí algo diferente. No rabia. No distancia. Algo más parecido a la tristeza de entender que dos personas pueden vivir la misma vida y vivirla de maneras completamente distintas. Que Graciela no era necesariamente una monstrua calculadora que se había propuesto usarme desde el principio. Era alguien que había crecido en un sistema y nunca había cuestionado ese sistema porque nadie le había enseñado a cuestionarlo. Y yo había entrado a ese sistema sin entenderlo, sin ponerle nombre, y me había quedado dentro de él durante 22 años porque tampoco yo había sabido cómo salir. Eso no lo hacía justo. Eso no cambiaba los años, ni el dinero ni el cansancio. Pero sí lo hacía más complicado que una simple historia de villano y víctima. Le dije eso. Se lo dije con cuidado, pero se lo dije. Le dije que entendía que ella no había visto lo que yo veía. Que probablemente era verdad que nunca había tenido la intención de hacerme daño de manera consciente. Pero que la intención no borraba el efecto. Que yo me había sentido solo dentro de ese matrimonio durante mucho tiempo. Que me había sentido invisible. Que me había sentido como una función más que como una persona. Y que ese sentimiento, acumulado durante años, era lo que me había llevado a tomar la decisión que había tomado. Graciela tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba diferente. Más baja. Menos defensiva.
Me preguntó si yo quería seguir casado con ella. La pregunta me sorprendió. No porque no la esperara eventualmente, sino porque llegó antes de lo que pensaba. Y porque en el momento en que la escuché, me di cuenta de que no tenía una respuesta inmediata. Y que la falta de respuesta inmediata era en sí misma una respuesta. No le dije que no esa noche. Tampoco le dije que sí. Le dije que esa era una pregunta que los dos teníamos que tomarnos en serio. Que no se respondía en una noche, después de una fiesta, con el cansancio de todo lo que había pasado encima. Le dije que lo que sí sabía era que las cosas no podían seguir como habían sido. Que si había alguna posibilidad de que ese matrimonio funcionara de una manera diferente, iba a requerir cambios reales. No promesas. No intenciones. Cambios reales y concretos que pudieran verse y medirse con el tiempo. Me preguntó qué tipo de cambios. Le dije que para empezar, que ella tuviera sus propias finanzas. Su propio ingreso. Su propia cuenta. Que dejara de vivir como si mi dinero fuera un recurso ilimitado al que tenía derecho por el simple hecho de ser mi esposa. Que cualquier gasto importante se decidiera entre los dos, no se anunciara en cenas familiares como un hecho consumado. Que Valentín y los demás miembros de su familia dejaran de ser mi responsabilidad financiera. Y que si en algún momento ella quería ayudar a su familia con dinero, que lo hiciera con dinero que ella misma hubiera ganado. Mientras le decía todo eso, la observé. Vi cómo su cara procesaba cada punto. Vi el momento en que quiso interrumpirme y decidió no hacerlo. Vi el esfuerzo que le costaba escuchar sin defenderse. Y vi también, hacia el final, algo que no esperaba ver. Vi a alguien que estaba escuchando de verdad. No necesariamente de acuerdo. No necesariamente lista para cambiar de un día para el otro. Pero escuchando. Cuando terminé, Graciela se quedó en silencio por un buen rato. Luego dijo que necesitaba tiempo para pensar. Que todo lo que yo había dicho era mucho para procesar en una noche. Que no quería responderme con la emoción encima y decir algo que luego no pudiera sostener. Le dije que me parecía bien. Que el tiempo no era el problema. El problema había sido siempre la falta de honestidad. Y si ahora íbamos a ser honestos, aunque fuera tarde, eso requería tiempo. Nos fuimos a dormir esa noche sin haber resuelto nada. Pero también sin haber fingido que todo estaba bien. Y esa diferencia, pequeña como parecía, era en realidad enorme. Era la primera noche en muchos años en que las cosas entre nosotros eran exactamente lo que eran. Sin capas. Sin adornos. Sin la performance del matrimonio feliz que ninguno de los dos había estado viviendo de verdad. Me dormí pensando en lo que venía. No con miedo. Con la conciencia de alguien que sabe que el camino que tiene por delante es difícil, pero que también sabe que el camino que dejó atrás era insostenible. Y que entre lo difícil y lo insostenible, siempre hay que elegir lo difícil. Afuera, la ciudad seguía con su ruido de siempre. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí dentro de mi propia vida. No flotando encima de ella. No cargándola desde abajo. Dentro. Presente. Real. Mañana iba a ser otro día. Y ese otro día iba a ser distinto a todos los anteriores. Todavía no sabía de qué manera exacta, pero lo iba a hacer. De eso estaba completamente seguro. Los días que siguieron fueron extraños. No hubo grandes peleas. No hubo portazos ni maletas en la puerta ni escenas dramáticas que pudieran resumirse fácilmente en una sola imagen. Lo que hubo fue algo más difícil de describir, en cierta forma, más difícil de vivir. Hubo una distancia nueva entre Graciela y yo. No la distancia fría de dos personas que se odian, sino la distancia incómoda de dos personas que se conocen demasiado bien y que de repente tienen que mirarse con ojos diferentes. Como cuando llevas tanto tiempo viendo un cuadro en la misma pared que ya no lo ves realmente, y un día alguien lo mueve un par de centímetros y de repente no puedes dejar de mirarlo porque ya no está exactamente donde esperabas que estuviera. Graciela se levantaba temprano. Desayunaba sola. Salía. A veces me decía a dónde iba y a veces no. Yo no preguntaba. No porque no me importara, sino porque entendía que ella estaba en un proceso que necesitaba espacio. Yo también estaba en un proceso. El mío era más silencioso, más interno, pero no por eso menos real. Era el proceso de un hombre que había tomado una decisión enorme y que ahora tenía que vivir con las consecuencias de esa decisión sin saber todavía exactamente a dónde lo iban a llevar. A los 4 días de la celebración de bodas de oro, Valentín me llamó. Esta vez contesté. Su voz no tenía la urgencia ni la presión de los mensajes anteriores. Sonaba más calmada, casi incómoda,
como alguien que llama para decir algo que no sabe bien cómo decir. Me dijo que había estado pensando, que había hablado con Graciela, que había hablado también con sus padres, y que quería pedirme disculpas. No esperaba eso. Me dijo que durante años había asumido que yo estaba bien con todo, que nunca había pensado demasiado en de dónde venía el dinero porque el dinero siempre había aparecido, que había sido cómodo no pensar en eso, y que ahora que había tenido que pensar, se daba cuenta de que había sido injusto. No solo con el crucero, con muchas cosas anteriores, con los préstamos que nunca había devuelto, con las veces que había pedido sin preguntar si era el momento correcto, con la manera en que había tratado mi generosidad como si fuera una obligación en lugar de una elección. Lo escuché en silencio. Cuando terminó, le dije que agradecía que me dijera eso, que no era fácil reconocer ese tipo de cosas y que el hecho de que lo hiciera importaba. Pero también le dije que las palabras solas no cerraban nada, que si él quería que las cosas fueran diferentes entre nosotros, iba a tener que demostrarlo con acciones concretas a lo largo del tiempo. No en una llamada de 10 minutos. Con el tiempo. Me dijo que lo entendía, que iba a intentarlo. Colgamos. Me quedé pensando en esa llamada más tiempo del que esperaba. Valentín nunca había sido mi enemigo. Era un hombre que había crecido en la misma dinámica que Graciela, que había aprendido las mismas reglas que ella y que las había aplicado sin cuestionarlas porque nunca nadie le había pedido que las cuestionara. Eso no lo absolvía de nada, pero sí lo hacía humano. Y yo necesitaba recordar que las personas que me habían hecho daño eran humanas, no porque eso justificara el daño, sino porque esa perspectiva era la única que me permitía salir de esa historia sin cargar con un odio que me iba a pesar más a mí que a ellos. La semana siguiente, Graciela me dijo que había empezado a buscar trabajo. Me lo dijo una noche en la cocina, mientras los dos preparábamos la cena en silencio, con ese cuidado nuevo de dos personas que están aprendiendo a moverse en el mismo espacio sin chocarse. Me lo dijo de pasada, casi como si fuera un dato sin importancia. Pero yo supe que no era un dato sin importancia. Era el primer movimiento concreto. El primero de los cambios reales de los que habíamos hablado esa noche después de la fiesta. No hice un gran comentario. No la felicité con exageración ni le pregunté 20 cosas. Solo dije que me parecía bien. Y seguimos cocinando. Pero algo en ese momento fue diferente. Algo pequeño pero real. Como el primer milímetro de movimiento en algo que había estado completamente inmóvil durante demasiado tiempo. Lo que no fue pequeño, lo que no fue silencioso, fue la conversación que tuvimos 10 días después de la celebración. Esa conversación sí fue difícil. De las difíciles de verdad, de las que no tienen música de fondo ni iluminación amable ni palabras perfectamente elegidas. Fue una conversación larga, sentados en la mesa de la cocina, con tazas de café que se fueron enfriando sin que ninguno de los dos las tomara porque ninguno quería interrumpir lo que el otro estaba diciendo para hacer algo tan mundano como tomar un sorbo de café. Graciela me dijo que había estado pensando mucho, que había hablado con una terapeuta, una sola sesión hasta ese momento, pero que esa sesión la había hecho ver cosas que llevaba años sin ver. Me dijo que la terapeuta le había preguntado qué aportaba a ella al matrimonio, y que la primera respuesta que le había salido era compañía. Y que cuando la terapeuta le había pedido que fuera más específica, Graciela se había dado cuenta de que no tenía una respuesta más específica, que había construido su rol dentro del matrimonio alrededor de recibir y no alrededor de dar. Y que eso, dicho en voz alta frente a una desconocida, le había dolido de una manera que no esperaba. Me lo dijo con una honestidad que yo no le había visto en mucho tiempo. Quizás nunca con esa claridad. Y yo le escuché sin interrumpirla, sin aprovechar el momento para agregar más argumentos a mi favor, sin hacer lo que a veces hacemos cuando alguien finalmente admite algo que llevamos años queriendo que admita y que usamos ese momento para cobrar todo lo que teníamos guardado. Cuando terminó, le dije que agradecía que me dijera eso, que no había sido fácil escucharlo, pero que era lo más honesta que la había visto en años. Y que esa honestidad era exactamente lo que habíamos necesitado desde hacía mucho tiempo. Me preguntó si era demasiado tarde. Me quedé en silencio un momento. Era la pregunta más importante de todas y también la más difícil. Porque la respuesta honesta no era ni sí ni no. Era algo más complicado. Le dije que no sabía si era demasiado tarde para el matrimonio. Que eso dependía de cosas que todavía no habían pasado. De decisiones que ella todavía tenía que tomar y sostener. De cambios que yo todavía tenía que ver para poder creer. Le dije que lo que sí sabía era que lo que habíamos tenido hasta ese momento no podía seguir existiendo.
que el matrimonio que habíamos tenido ya no existía, y que si había algo nuevo que construir, iba a tener que construirse sobre bases completamente diferentes, sin las dinámicas de antes, sin los roles de antes, sin la idea de que yo era el que producía y ella era la que gastaba y ninguno de los dos hablaba de eso porque así funcionaba y punto. Graciela asintió, despacio, con esa manera de asentir que tiene la gente cuando está procesando algo que le está costando aceptar pero que sabe que es verdad. Me dijo que quería intentarlo, que quería que fuéramos a terapia juntos, que quería aprender a hacer las cosas de otra manera, que no sabía si iba a poder cambiar todo de un día para el otro, porque los patrones de toda una vida no se deshacen en una semana, pero que quería intentarlo de verdad. Le dije que yo también quería intentarlo. Y que eso era lo único que podía decir con honestidad en ese momento. Que quería intentarlo. No que estaba seguro de que iba a funcionar. No que todo iba a estar bien. Que quería intentarlo. Esa noche dormimos en la misma cama por primera vez desde la cena de bodas de oro. No hubo ningún gesto romántico. No hubo reconciliación de película. Hubo dos personas cansadas que se quedaron dormidas en el mismo espacio con la conciencia de que algo había cambiado y de que el camino que tenían por delante era largo e incierto pero que al menos, por primera vez en mucho tiempo, era un camino que los dos estaban eligiendo con los ojos abiertos. 2 semanas después, Graciela consiguió trabajo. Era una posición administrativa en una empresa de diseño, no era nada espectacular en términos de salario, pero era un comienzo real. Su propio ingreso. Su propio dinero. La primera vez en 22 años que ella iba a contribuir económicamente a nuestra vida de una manera concreta y sostenida. El primer día que cobró, llegó a casa con una bolsa pequeña. Me la extendió sin decir nada. Adentro había una cartera. No cara. Sencilla. De esas que se ven bien pero que no cuestan una fortuna. Me dijo que la había comprado con su primer sueldo. Que quería que yo tuviera algo comprado con dinero que ella había ganado. La miré. Miré la cartera. Y sentí algo que no supe nombrar exactamente en ese momento pero que ahora, mirando hacia atrás, reconozco como el principio de algo. No la recuperación completa. No el perdón instantáneo. No el final feliz de una historia que había sido demasiado complicada para tener finales fáciles. Sino el principio de algo diferente. Una grieta pequeña en el muro que se había construido entre nosotros. Una grieta por la que todavía no entraba mucha luz, pero por la que empezaba a entrar algo. Le di las gracias. Me puse la cartera en el bolsillo. Y me quedé pensando en todo lo que había costado llegar hasta ese momento. En los años de silencio. En los estados de cuenta revisados de madrugada. En los $800 que nunca regresaron. En los 4,000 del negocio de repostería. En los 3,000 de Valentín. En los 100,000 que casi salieron sin mi consentimiento. En la mañana en el estacionamiento del banco, con el motor apagado y las manos quietas sobre el volante, tomando la decisión que ninguno de los dos sabía todavía a dónde nos iba a llevar. Nos había llevado hasta ahí. A una cocina. A una cartera barata. A 2 personas que estaban aprendiendo, tarde pero de verdad, a verse la una a la otra. No era todo. Pero era algo. Y después de 22 años, algo real valía más que nada perfecto. Han pasado 8 meses desde aquella mañana en el estacionamiento del banco. 8 meses desde que bloqueé las tarjetas, cerré las cuentas y tomé la decisión que cambió todo. Y si alguien me preguntara hoy cómo estoy, no le daría una respuesta simple. Porque la vida real no funciona con respuestas simples. La vida real funciona con capas. Con contradicciones. Con días buenos que llegan sin aviso y días difíciles que tampoco piden permiso para aparecer. Con progresos pequeños que a veces no se ven hasta que miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que estás del punto en que empezaste. Graciela y yo seguimos juntos. Eso es lo primero que diría. No porque sea lo más importante, sino porque sé que es lo que mucha gente querría saber. Seguimos juntos, pero no de la misma manera. No con las mismas reglas. No con los mismos roles. El matrimonio que tenemos hoy no se parece al que teníamos hace un año. Y esa diferencia no es decorativa. Es estructural. Es real. Es el resultado de meses de terapia, de conversaciones incómodas, de momentos en que cualquiera de los dos quiso rendirse y decidió no hacerlo, y de una honestidad que a veces duele pero que es la única cosa que nos ha permitido seguir construyendo algo que vale la pena construir. La terapeuta se llama Estefanía. Es una mujer directa, de pocas palabras pero de las que pesan,
que desde la primera sesión nos dejó claro que no estaba ahí para darnos la razón a ninguno de los dos, sino para ayudarnos a vernos con claridad. Al principio eso me incomodó. Yo llegué a esas sesiones creyendo, sin decirlo en voz alta, que era el que tenía más razón, el que había sufrido más, el que había cargado más. Y en muchos aspectos era verdad. Pero Estefanía me enseñó algo que no esperaba aprender en ese proceso. Me enseñó que tener razón y ser libre son cosas diferentes. Que yo podía tener toda la razón del mundo y seguir siendo prisionero de la rabia, del resentimiento, de la necesidad de que Graciela reconociera cada error de cada año pasado. Y que esa prisión, aunque estuviera construida con razones válidas, seguía siendo una prisión. Eso me costó más de lo que esperaba. Hubo una sesión, al tercer mes, en que Estefanía me preguntó qué necesitaba yo para soltar el resentimiento. No para olvidar. No para fingir que no había pasado. Para soltar. Para dejar de cargar con eso como si fuera parte de mi identidad. Y yo me quedé en silencio por un tiempo que se sintió muy largo, mirando el suelo de esa oficina, y me di cuenta de que no tenía una respuesta clara. De que había pasado tanto tiempo acumulando, guardando, archivando cada injusticia en ese lugar al que no dejaba entrar a nadie, que no sabía cómo vaciar ese archivo. No sabía si quería vaciarlo. Porque de alguna manera ese archivo también me había definido. El hombre que aguanta. El que carga. El que nunca se queja. Ese hombre era yo. Y sin ese peso, ¿quién era? Esa pregunta me la llevé a casa. La tuve conmigo durante semanas. Y la respuesta que fui encontrando, despacio, sin que llegara de golpe, fue que yo era mucho más que ese peso. Que debajo de 22 años de silencio y de aguante había un hombre que tenía opiniones, que tenía límites, que tenía deseos propios que había postergado tanto que casi no recordaba cuáles eran. Un hombre que le gustaba la música pero que hacía años no iba a ningún concierto porque siempre había algo más urgente que atender. Un hombre que había querido viajar a ciertos lugares pero que nunca había ido porque el dinero siempre tenía otro destino. Un hombre que tenía amigos a los que había dejado de ver de a poco, sin darse cuenta, porque su vida se había llenado tanto de las necesidades de otros que no había quedado espacio para las suyas. Empecé a recuperar esas cosas. Despacio. Sin hacer de eso un manifiesto ni una declaración de independencia dramática. Simplemente empecé a decir que sí a cosas que me importaban a mí. Fui a ver a un amigo que tenía sin ver desde hacía 3 años. Compré entradas para un concierto. Empecé a hacer ejercicio 3 veces por semana, no porque alguien me lo pidiera, sino porque yo lo quería. Pequeñas cosas. Pero mías. Completamente mías. Graciela lo notó. No lo dijo de inmediato, pero lo notó. Y hubo un momento, unas semanas después, en que me dijo que me veía diferente. Que no sabía explicarlo exactamente. Que yo parecía más presente. Más real, dijo. Más tú, dijo. Le pregunté si eso le parecía bien o le generaba incomodidad. Me dijo que las dos cosas. Que estaba aprendiendo a relacionarse con un Armando que tenía límites y que los ponía, y que eso a veces le costaba porque no era lo que había conocido. Pero que también le parecía más honesto. Que prefería un hombre que le dijera que no cuando correspondía decir que no, a un hombre que dijera siempre que sí y acumulara resentimiento en silencio. Fue la cosa más honesta que me había dicho en años. Y la recibí como tal. Con Valentín las cosas también cambiaron. No de manera espectacular. No hubo una gran conversación de reconciliación ni un momento de película en que todo quedó resuelto con un abrazo. Lo que hubo fue algo más parecido a la vida real. Valentín consiguió un trabajo estable y por primera vez en muchos años empezó a manejar su propio dinero con algo de responsabilidad. A los 3 meses me transfirió $500. Sin aviso. Sin explicación. Solo un mensaje que decía, parte de lo que te debo. Voy a seguir. Lo leí varias veces. $500 de los miles que nunca habían regresado. Era poco. Era simbólico. Pero era real. Y lo real, por pequeño que sea, siempre vale más que lo perfecto que no existe. Le respondí con un mensaje corto. Le dije que lo recibía. Que lo veía. Que siguiera. 2 meses después me mandó otros 300. Sin mensaje esta vez. Solo la transferencia. Yo no dije nada. Solo lo anoté. Y seguí. Con Bernardo y Hortensia las cosas encontraron su propio camino. Fui a verlos un domingo, solo, sin Graciela. Llevé pan dulce y café, como hacía antes de que todo se complicara. Nos sentamos en su patio, el mismo donde Bernardo me había dicho aquello de demasiado bueno,
y estuvimos un rato largo hablando de cosas sin importancia. Del clima. De un programa que Hortensia estaba viendo. De un vecino que había pintado su casa de un color que a Bernardo le parecía horrible. En algún momento, Hortensia me tomó la mano sin decir nada. Solo me la tomó y la sostuvo por un momento. Y en ese gesto simple estaba todo lo que ninguno de los tres necesitaba decir en voz alta. Que los quería. Que lo que había pasado no había sido contra ellos. Que 50 años de amor real merecían respeto, no un crucero de $100,000 que nadie había pedido y que alguien había prometido sin permiso. Cuando me fui esa tarde, Bernardo me acompañó hasta el carro. Antes de despedirse me dijo algo que no olvidé. Me dijo que un hombre que sabe cuándo decir que no vale más que uno que siempre dice que sí. Que eso no lo hacía menos generoso. Lo hacía más confiable. Porque cuando ese hombre dijera que sí, iba a significar algo de verdad. Manejé de regreso a casa pensando en esa frase. En lo que significaba. En lo que había costado aprender esa lección. En todas las veces que yo había dicho que sí cuando debía haber dicho que no. En todos los años que había confundido el amor con la ausencia de límites. En la idea de que ser buen esposo, buen yerno, buen cuñado, significaba estar siempre disponible, siempre dispuesto, siempre con el cheque listo antes de que te terminaran de pedir. Esa idea me había costado 22 años. Me había costado dinero que ya no iba a recuperar. Me había costado tiempo que tampoco iba a volver. Pero también me había enseñado algo que no habría aprendido de otra manera. Me había enseñado que los límites no son muros que alejan a la gente que te importa. Son la única estructura que hace posible que una relación sea real. Porque sin límites no hay dos personas eligiéndose. Hay una persona sosteniéndolo todo y otra dejándose sostener. Y eso no es amor. Es un acuerdo que solo funciona hasta que la persona que sostiene decide que ya es suficiente. Yo había decidido que ya era suficiente. Y esa decisión, tomada en silencio en el estacionamiento de un banco, había roto cosas que necesitaban romperse. Había sacudido a personas que necesitaban ser sacudidas. Había puesto sobre la mesa verdades que llevaban años viviendo debajo de ella. Y había abierto, en medio de todo ese dolor y toda esa incomodidad, una posibilidad que antes no existía. La posibilidad de construir algo diferente. No perfecto. No sin cicatrices. Pero diferente. Y honesto. Y real. Esta mañana me desperté temprano. Graciela todavía dormía. Fui a la cocina, preparé café, me senté frente a la ventana. El mismo ritual de siempre. Pero diferente. Todo igual por fuera y todo diferente por dentro. Porque el hombre que se sienta frente a esa ventana hoy no es el mismo que se sentaba ahí hace un año. Es un hombre que aprendió, a los 48 años, que el dinero que uno gana con esfuerzo merece respeto. Que el silencio sostenido durante demasiado tiempo no es paciencia, es una deuda que alguien va a pagar tarde o temprano. Que el amor verdadero no le pide a nadie que desaparezca dentro de la vida de otra persona. Y que decir que no, cuando corresponde decirlo, no es un acto de crueldad. Es el acto más honesto que existe. Tomé el café despacio. Miré la calle. Pensé en todo lo que había pasado y en todo lo que todavía estaba por pasar. Y sentí algo que hacía mucho tiempo no sentía con tanta claridad. Sentí que la vida que estaba viviendo era mía. Completamente mía. Y eso, después de todo, era lo único que siempre había querido.